bendiga, hermanos, en esta mañana. Gracias al Señor por la bendición que Él nos da de poder estar en la casa de Dios en este día, hermanos. A Dios sea toda la honra y toda la gloria. Esperamos que en este día estén gozando de la presencia de Dios. Y en esta mañana, hermanos, quiero invitarles para que abran sus Biblias ahí en el capítulo número 11 de la carta a los Hebreos, para tener nuestra enseñanza del día de hoy, nuestro mensaje. Así que les voy a invitar, hermanos, para que abran sus Biblias ahí, Hebreos capítulo 11, y vamos a estar leyendo los versículos, va a ser del 23 al 29. Esos son los textos que vamos a estar considerando esta mañana, pero para abreviar el tiempo, vamos a leer para iniciar los versículos 24 y 25. Luego estaremos leyendo los demás en el transcurso del mensaje de esta mañana. Así que dice así la palabra de Dios. Nos ponemos de pie para leer con reverencia la Escritura, la santa palabra de Dios en esta mañana, hermanos. Dice así la Biblia, hermanos: por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Esa es la cita, hermanos, que vamos a estar usando como base para el mensaje del día de hoy. Vamos a hacer una oración. Pedimos al Señor que nos hable en esta hermosa mañana. Padre Dios, damos gracias una vez más por el privilegio de poder estar en tu casa de oración el día de hoy. Alabamos, bendecimos tu santo nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta mañana rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones. Necesitamos escuchar tu voz una vez más, Señor. Pedimos, Padre, que estés con cada uno de los que hemos llegado para poder estar en tu presencia en el día de hoy. Rogamos, Señor, de una manera muy especial también, Señor, que hables a través de mi boca. Úsame como un instrumento nada más. Y, Señor, que tú recibas toda la honra y toda la gloria. Te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos permite, hermanos, de estar aquí en este hermoso momento. Gracias al Señor por ello, hermanos. Seguimos adelante con nuestra enseñanza, nuestro mensaje del día de hoy. El tema que estaremos tratando, para que podamos comprender la enseñanza, hermanos, vamos a hablar sobre la bendición de saber elegir, tomar buenas decisiones. Eso es una bendición, hermanos, el poder hacerlo, ya que en su mayoría muchas veces hacemos decisiones equivocadas y luego después a veces nos amargamos por causa de las decisiones que tomamos en la vida. Hay muchas decisiones importantes que deben ser consideradas con mucha sabiduría para que se puedan lograr, hermanos, realizar y hacer las cosas que traigan bendición a nuestras vidas y aún a nuestras familias, a aquellos que nos rodean, que también de alguna manera son afectados por las decisiones que nosotros tomamos. En este pasaje que acabamos de leer, completando todo el pasaje, hermanos, habla de Moisés. Moisés, el líder del pueblo de Israel, el libertador del pueblo de Israel, el que sacó al pueblo de Dios de Egipto. Ese es el personaje del que habla en estos versículos, el capítulo 11 de Hebreos. Toda su historia, hermanos, está narrada en los primeros libros de la Biblia, gracias a Dios por hombres como este que vamos a mencionar esta mañana, ya que fueron hombres que se destacaron por cosas extraordinarias que hicieron. Pero muchas de las cosas que hicieron, hermanos, específicamente muchas de las cosas que hizo Moisés fueron decisiones que él mismo tomó. Él tuvo la alternativa, él pudo haber hecho cualquier otra cosa, pero él decidió hacer lo que Dios le había mandado hacer. Así que es de suma importancia el poder nosotros saber elegir las cosas correctas, hermanos, porque es muy importante que nosotros tengamos conciencia de la importancia de las decisiones que tomamos. Hay decisiones que son decisiones quizás no tan importantes, pero aún y al fin y al cabo, como se dice, hermanos, son decisiones que debemos de tomar. Son decisiones que van a hacer alguna diferencia en nuestras propias vidas. Pero hay otras decisiones de suma importancia, muy importantes, que deben ser tomadas en cuenta y que nosotros debemos saber elegir, tomar la decisión correcta para poder hacer las cosas bien, hermanos. Algunas veces vemos matrimonios que fracasan y esto es a consecuencia de que no supieron elegir.
se casaron y luego las personas no resultaron ser lo que pensábamos. Así que eso es una de las cosas que tenemos que saber elegir, porque el matrimonio es para toda la vida. Así que eso es importante. Algunos también deciden cuántos hijos quieren tener. Eso es otra cosa importante también, porque eso también le ayudará, hermanos, en cuanto a poder llevar a una familia con buena educación, con buena enseñanza y con la capacidad de poder entrenar a cada uno de sus hijos en el camino de Dios. Así que esos son muy importantes. Quiero en esta mañana, hermanos, hablar de dos cosas importantes. Primeramente, quiero hablar sobre las decisiones de los padres sobre los hijos. En primer lugar, hermanos, cuando los hijos son pequeños, los padres son los que determinan elegir las cosas para ellos. Deciden las cosas que a los niños les conviene. Los niños no están en capacidad, cuando son pequeños, de ellos saber elegir. Se les va a entrenar para que ellos aprendan a elegir. Va a llegar a una edad donde ellos van a poder elegir, pero al principio son los padres los que saben elegir. Saben qué es lo que les conviene a sus hijos. El versículo 23 dice: por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses. Aquí la decisión de esconderlo fue de sus propios padres. Acuérdense que la historia nos cuenta, hermanos, que el faraón había dado la orden de matar a todos los niños, todos los bebés que nacieran varones del pueblo de Israel, tenían que matarlos las parteras. Así dice la escritura. Entonces los padres decidieron esconderlo para que no lo mataran. Dice el versículo: porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Ellos determinaron arriesgarse, hermanos, porque ellos pudieran haber perdido la vida si el rey se diera cuenta que tenían a un niño escondido. Entonces ellos determinaron, hermanos, hacer posible que al niño le preservaran la vida. Y conocemos la historia, cómo fue que él llegó a ser adulto, siendo que fue criado, hermanos, por la hija del faraón. Así que todo eso, hermanos, está narrado en la escritura y es bien, bien importante. Pero esa decisión de lo que sucedió la tomaron sus papás. Por eso es importante que los padres sepamos, hermanos, de alguna manera batallar con los niños cuando son pequeños, para que podamos descansar cuando sean ellos grandes. Porque todos los padres que no batallan con sus niños, o que no quieren batallar con los niños, que los dejan que hagan lo que quieran y viven la clase de vida que quieran, cuando sus niños crezcan, van a batallar con ellos y les va a pesar, porque ahora, como adultos, va a ser prácticamente imposible enderezar sus ramas. Como dice el dicho popular, hermanos, el árbol que crece torcido difícilmente se endereza. Así que es muy importante que nosotros aprendamos a batallar con ellos desde temprano. Mira el capítulo número 29 del libro de Proverbios. Vaya ahí, por favor. Vamos a ver esa cita en el Antiguo Testamento. En el libro de Proverbios hay un versículo que quiero que vea ahí, capítulo número 29, y luego el versículo 17. Busque el verso 17, hermanos, para que usted vea lo que dice la escritura. ¿Cuál es el trabajo de los padres? Los padres deciden qué clase de hijo quieren tener. Dice el versículo: corrige a tu hijo. Tienes que corregirlo. ¿Por qué hay que corregirlo? Porque hay otro refrán que dice que nadie nace enseñado. Todos los niños necesitan ser corregidos porque ellos no saben. Y como no saben, hay que enseñarles. Hay que enseñarles con la corrección. A veces los niños gritan, contestan gritando, hacen berrinche en la casa. Y todo eso, hermanos, es a consecuencia de que ellos no saben que eso no se debe de hacer. Para eso tienen a sus padres, para que los padres los corrijan, le enseñen. Aquí en esta casa no se grita, no se contesta así, en fin, tantas cosas que hay que corregir a tu hijo. Y dice la Biblia aquí la razón por qué debes de corregirlo. Corrígelo para que te dé descanso. Dice: corrige a tu hijo y te dará descanso. Unos padres que corrigen a sus hijos cuando hacen las cosas que no deben de hacer, esos padres van a poder descansar, van a poder disfrutar de la vida, van a disfrutar de sus hijos, van a disfrutar de su matrimonio, porque están corrigiendo a sus hijos, hermanos. Sin embargo, mire lo que dice
el versículo. O sea, cuando nosotros logramos, hermanos, corregirlos, quitarles todas las cosas malas a nuestros hijos, entonces nosotros podemos descansar, y además de todo, dice el versículo, y dará deleite a tu alma. Qué orgullosos se sienten los padres cuando pueden ver que sus hijos están creciendo y son hijos bien educados. Hijos que saben saludar, hijos que hablan con respeto, hijos que se comportan bien a la altura de la enseñanza que se le ha dado en casa. Entonces, papá, usted decide qué clase de hijo quiere tener. Mamá, usted decide qué clase de hijo o hija quiere tener en casa. ¿Quiere tener hijos rebeldes, mal educados, malcriados? Entonces déjelos que hagan lo que quieran. Entonces eso va a ser muy importante. Mira, hay muchas cosas que algunos padres quizás no se han dado cuenta, pero hay muchas cosas que los padres están haciéndole daño a sus hijos. Cuando los padres los dejan que ellos hagan lo que quieran, ustedes no se imaginan el daño que le están haciendo. La humanidad cada vez se está tornando más violenta, y toda esa consecuencia, hermanos, de hijos que han crecido rebeldes, que han crecido, hermanos, con malas actitudes, con un mal comportamiento, porque nunca fueron corregidos. Piensan que pueden hacer todo lo que quieren. Por ejemplo, una de las cosas que comienza muy común en casa cuando los padres comienzan a echar a perder a sus hijos, se ve y se nota, hermanos. Una de las cosas muy comunes que hacen los papás para echar a perder a sus hijos es darles la comida que ellos quieren. Le dan la comida de preferencia. ¿Qué quieren comer? ¿A qué hora se quieren levantar? ¿Quieren ir a la iglesia? Esas son las cosas que echan a perder a los hijos. Los padres que quieren echar a perder a los hijos, hagan eso y van a ver cómo van a perder a sus hijos. Entonces, usted decide qué va a ser la vida de su hijo. Si usted quiere un hijo que busque a Dios, que tenga temor de Dios, que lo respete a usted como padre, como madre, que tenga temor de Dios y que camine por el camino del Señor, entonces usted va a tener que trabajar hoy para que tenga descanso el día de mañana y usted pueda sentirse orgulloso o orgullosa de su hijo o su hija. Entonces eso es bien importante, hermanos, en cuanto a la determinación de las decisiones de los padres sobre los hijos cuando son pequeños. Deben saber elegir la vida de sus hijos. Por eso dice en el libro de Proverbios capítulo 22, no lo vamos a buscar, hermanos, pero ahí es una cita que todos conocemos. El versículo 6 de ese capítulo dice: instruye al niño en su camino, para que cuando él sea viejo, cuando él llegue a ser adulto, no se aparte de ese camino que usted lo instruyó. Entonces es importante que usted tome las riendas en sus manos y comience a trabajar en la educación y en las elecciones de las cosas que usted desea para sus hijos. Ahora bien, pero hay que enseñar a los hijos a que ellos también sepan hacer buenas elecciones, puedan elegir bien, puedan hacer buenas decisiones, hermano. Porque en segundo lugar, primeramente dijimos que cuando los hijos son pequeños, los padres eligen por sus hijos. Pero cuando los hijos crecen, hermanos, deben ellos mismos saber elegir. En segundo lugar, los hijos, hermanos, cuando ellos crecen, deben saber elegir, hacer sus propias decisiones. Cuando los padres, ya que sus hijos han crecido y siguen entrometidos tratando de arreglarles la vida a los hijos, los siguen echando a perder. Ellos no van a aprender nunca si usted decide toda la vida por ellos. Entrénenlos cuando son pequeños para que cuando crezcan ellos sepan qué elegir, qué decisiones tomar. En el versículo 24, hermanos, ahí volvemos otra vez a donde estábamos, hermanos. Hebreos capítulo 11, vaya ahí por favor, regresemos a ese capítulo y busque el versículo número 24, mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice: por fe Moisés, hecho ya grande, cuando él creció, cuando era pequeño, sus padres decidieron por él qué hacer con él, pero ahora él ya grande, él dice que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él tuvo una determinación, él decidió, él ya está grande, él ahora decide qué es lo que quiere hacer, hermanos. Él quiere continuar como hijo de la hija del Faraón o quiere realizar lo que Dios había determinado para él en su vida, hermanos. Entonces era importante que él supiera elegir. Ahora estamos viendo que él ha hecho una elección correcta.
Él tomó una decisión correcta, hermanos. Eligió el camino correcto, hermanos. Qué bendición cuando vemos a nuestros hijos haciendo las mejores elecciones, haciendo las decisiones correctas por lo que enseña la santa palabra de Dios. En el capítulo 10, hermanos, del libro de Proverbios, regresamos a Proverbios. Mire usted acá otra vez, vamos ahí. Veamos lo que dice otra vez, pero ahora vamos al capítulo número 10. El versículo 1 dice: las sentencias de Salomón. El hijo sabio alegra al padre. ¿Qué es lo que dice Salomón acerca del hijo sabio? El hijo sabio alegra al padre, y el hijo necio es tristeza de su madre. Esto es bien importante, hermanos. Estamos hablando de que los hijos sepan hacer buenas elecciones, sepan de hacer buenas decisiones en su vida. Entonces, cuando el hijo es sabio, alegra el corazón del padre. ¿Y por qué dice el corazón del padre? Porque es el padre el que debe estar encargado de darle la doctrina, la instrucción a los hijos, para que cuando crezcan hagan exactamente como papá me ha enseñado. Pero luego dice ahí que viene siendo tristeza de la madre. ¿Por qué tristeza de la madre, hermanas? Regularmente en las familias la mamá es la que echa a perder a los hijos. No todas las mamás. Gracias a Dios que no todas son así. Pero regularmente las mamás se atraviesan cuando el padre está tratando de disciplinar y corregir al hijo. Cuando el papá está dando instrucciones, a veces ella se atraviesa y está echando a perder a su hijo. Por eso cuando el hijo se convierta en un hijo necio, ahora va a traer tristeza para su madre. Así que es importante eso, hermanos. Bueno, ¿qué son las cosas en las que pudiéramos ver a un hijo ya adulto haciendo buenas decisiones? Yo creo que la primera buena decisión que un hijo debería hacer es la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Es decisión de él. Cada uno tiene que recibir a Cristo voluntariamente. Ningún hijo es salvo, hermanos, automáticamente por ser hijo de un padre y una madre cristiana. Él tiene que aceptar a Cristo. Él tiene que tomar la decisión. O se va por el camino equivocado, rechaza a Cristo, o acepta al Señor Jesús. Así que es importante que los hijos aprendan, hermanos, a hacer las buenas decisiones. Regresamos nuevamente a Hebreos capítulo 11. Vamos ahí, por favor. Y ahora busquemos el versículo número 25. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Hebreos 11:25. Dice: escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios. Él escogió al pueblo de Dios. ¿Cómo puede pertenecer al pueblo de Dios? Únicamente aceptando a Cristo, únicamente rindiendo su vida al Señor Jesucristo. Es la mejor decisión que un joven puede hacer en su vida, hermanos. Él debe de saber que tiene que hacerlo, hermanos, tiene que rendir su vida al Señor. De lo contrario, hermanos, seguirá perdido, estará perdido sin Dios y sin esperanza. Entonces es importante que los hijos aprendan a hacer buenas elecciones, buenas decisiones. Y la primera decisión que debe hacer es aceptar a Cristo en su corazón, hermanos. Yo creo que el anhelo de todos los padres, hermanos, especialmente los padres cristianos, es ver a sus hijos rendir sus vidas a Cristo, entregar su vida al Señor, verlos salvos en el camino de Dios. Como padres, yo creo que ningún padre debería de irse a dormir tranquilo en su cama, sabiendo que sus hijos están perdidos, sin Dios y sin esperanza. Deberían de estar, hermanos, derramando su corazón en oración, pidiendo a Dios por la misericordia para que sus hijos lleguen a ser salvos. Porque tenemos, hermanos, muchos hijos de cristianos que andan en el mundo perdidos y sin Dios, sin esperanza. No podemos continuar así. Los hijos deberían aprender a hacer buenas decisiones. Ellos tienen que entregar su vida a Cristo. Cuando venga Cristo, si no se han arrepentido, aquí se quedarán. Y cuando mueran sin Cristo, también se irán al infierno. No importa de que hayan sido hijos del predicador o de los hermanos de la iglesia. Ellos necesitan hacer la decisión de entregar su vida al Señor Jesucristo. La segunda decisión que deben hacer también los hijos cuando crecen, hermanos, es la decisión de no ser materialista. Dice el versículo 26 de Hebreos 11, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
porque miraba a la remuneración, al galardón, a la recompensa, que vale mucho más que las riquezas materiales. Hoy en día, hermanos, lamentablemente la mayoría, un porcentaje bastante alto de la juventud son 100% materialistas. Véalos usted. Su anhelo no es entregarse a Cristo. Su anhelo no es buscar a Dios. Su anhelo no es servir al Señor. Su anhelo es servirse a ellos mismos. Y lo vemos, hermanos, por la ropa que usan, por los zapatos que usan, las alhajas que traen puestas en sus cuerpos. Todo eso, hermanos, habla del materialismo a los que los muchachos se han entregado en lugar de hacer decisiones correctas, hermanos. El Señor Jesucristo fue el que dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Más bien haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Eso hay que inculcarle a nuestros hijos. Hay que enseñarles para que no sean materialistas. Cuando Dios los bendiga, que sepan compartir, que sepan dar a la obra de Dios. Porque eso es lo que cuenta, hermanos, en las vidas de nuestros hijos, hermanos. Hay una tercera cosa que deben de hacer nuestros hijos también. Y eso es que ellos deben de aprender también, hermano, a hacer una buena decisión, a no ser mundanos, a no vivir como el mundo. Mira el versículo 27 de Hebreos 11. Por fe dejó a Egipto. Egipto, hermanos, representa el mundo. Los hijos de los cristianos deben ser diferentes que el mundo. Deben dejar el mundo. No deben vestir como el mundo. No deben lucir como el mundo. Ni se deben siquiera peinar como los del mundo. Deben tener un estilo de vida completamente diferente. Deben ser diferentes. Y no solo en los rasgos físicos de afuera, sino en su interior, en su corazón. Deben tener un corazón diferente. Debe haber un anhelo completamente distinto, hermanos, a lo que este mundo ofrece. Así que es importante, hermanos, que nosotros como padres ayudemos a nuestros hijos a que ellos salgan del mundo. En la primera carta de Juan, si usted va ahí, por favor, hermanos, la primera de Juan, capítulo 2, ahí el apóstol Juan explica en los versículos 15 al 17 la importancia de por qué nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos la grande diferencia entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. El verso 15 dice: no améis al mundo. Tenemos que inculcar a nuestros hijos desde pequeños. Si usted tiene hijos pequeños, trate con ellos, hable con ellos, siéntese a la mesa con ellos y explíqueles: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y luego dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí el texto, hermanos, el énfasis principal del texto habla acerca de la importancia de amar a Dios por sobre todas las cosas. Nada debe tener tanta importancia en nuestra vida que nuestro Dios. Él debe ser lo más importante. Si hay algo que a quien debemos de amar, es a nuestro Dios. Tenemos que mostrarle a nuestros hijos que ese es el camino correcto. Lo demás, hermanos, es pasajero. Lo demás es irrelevante en nuestras vidas. No lo necesitamos. Cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo, hermanos. Así que hay que inculcarle a nuestros hijos la importancia de amar a Dios por encima de todas las cosas. El verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, y cuando dice todo, eso es todo, hermanos. Todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Así que hay que sacarlos del mundo, hermanos. Vivimos en una época, en un tiempo donde los jovencitos cristianos y las jovencitas cristianas, hermanos, están viniendo a la iglesia luciendo de una manera incorrecta. ¿Todo por qué? Porque están tomando, hermanos, han adoptado las ideas del mundo. Se visten como el mundo los viste. Los jóvenes hoy en día, hermanos, los muchachos están luciendo pantalones pegados a su cuerpo. Tan pegados así, hermanos, que es difícil ver que ese sea un hombre. Deben de lucir como un hombre. Vemos las muchachas haciendo lo mismo. ¿Cuántas cosas estamos viendo cada día más y más?
mujeres vistiendo con pantalón. Y usted podrá poner el grito en el cielo diciendo: pastor, eso no está en la Biblia. No se menciona el pantalón en la Biblia. Pero aquí no vamos a discutir este asunto. Simplemente vamos a decir que ese es el vestuario de un hombre. En la actualidad los hombres se visten con pantalón. Y la Biblia dice que los hombres no deben vestir con atuendo de mujer, ni las mujeres con ropa de hombre. Porque abominación a Jehová nuestro Dios es cualquiera que lo hace, hermanos. Así que es importante, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que sepan tomar la decisión. Yo no voy a ser como el mundo. Yo no me voy a vestir como el mundo. Yo no voy a lucir como el mundo. Muchas muchachas y mujeres en las iglesias en estos tiempos están viniendo con vestido a la iglesia, pero vestidos tan entallados, que es lo que muestra el mundo, que es lo que el mundo ofrece. Y todo eso es a consecuencia de que no están haciendo la mejor elección. En la tienda no es la única ropa que venden. Hay ropa decente también. Pero las muchachas, las jovencitas y las mujeres de las iglesias están vistiéndose como el mundo las viste. Y quieren parecerse al mundo. Por eso se visten como se visten. Los pantalones apretados, todos agujerados. Yo recuerdo en mis tiempos cuando era un niño, yo recuerdo que un pantalón agujerado era cuestión de vergüenza. Era vergonzoso que alguien anduviera con un agujero en la ropa. Había que parcharlo inmediatamente. Pero hoy en día es la novedad, es lo nuevo. Y eso está en la iglesia. Los hijos de los hermanos, de las hermanas, así andan vestidos en la iglesia. Así que hay que ayudarles a que hagan buenas elecciones, no mundanos. Que no sean mundanos, que no vivan como el mundo. El versículo 17, hermanos, dice: y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermanos. ¿Qué es lo más importante? Las cosas de Dios en nuestra vida. Tenemos que mostrarle a nuestra familia, tenemos que mostrarnos a nosotros mismos, hermanos, que lo más importante en nuestra vida son las cosas de Dios. Todo lo demás es pasajero. Dijera Salomón en su libro de Eclesiastés: no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que es ya fue, y lo que fue será. El mundo va y viene con ideas y costumbres, modas que fueron y que regresan y se inventan otras. Todo eso, hermanos, pasará. Así dice la Biblia. Por eso dice que el mundo pasa y toda su concupiscencia va quedando atrás. Mas el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Gloria a Dios por ello, hermanos. Regresemos nuevamente a la carta a los Hebreos. Bueno, primeramente quiero que lea otro versículo, hermanos. Está en Mateo, capítulo 22. Ahí en el Evangelio, aquí en el Evangelio, según San Mateo, capítulo número 22. Vaya ahí, por favor. Mire usted el versículo 36. Quiero que vea este texto rápidamente, hermanos. Esto es lo que realmente debemos de considerar, lo que dice la Escritura. El versículo 36 dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que es de suma importancia mostrar a nuestros hijos la importancia de amar a Dios por sobre todas las cosas, hermanos. Cuando ellos logren hacer eso, van a saber elegir a no ser mundanos, no amar a este mundo. Ahora sí, hermanos, regresemos nuevamente a la carta a los Hebreos, donde estábamos al principio. Hebreos nuevamente, capítulo número 11. Vea usted lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Hebreos 11, y ahora busquemos el versículo 28, porque hay algo importante que también nuestros hijos deben de aprender a hacer. No solamente, hermanos, aceptar a Cristo, deben también ellos aprender a hacer la decisión de no ser materialistas en su vida, pero también, hermanos, deben de hacer la decisión de no ser mundanos, no parecerse al mundo,
Pero también en cuarto lugar deben de aprender, hermanos, a decidir a predicar el evangelio. Ellos deben decidir a predicar la palabra de Dios. Es una decisión que ellos deben de tomar. El versículo 28 dice: por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Está hablando de Moisés. Hermanos, todo esto habla de la Pascua, habla del evangelio. ¿Qué fue lo que hizo Cristo, hermanos? Murió por nosotros, derramó su sangre, hermanos. Pagó el precio del pecado de todos nosotros. Cada joven debería estar interesado y decidido a predicar la santa palabra de Dios. Es la mejor decisión que puede hacer. En las iglesias, hermanos, tenemos jóvenes que se envuelven en la música, se envuelven en el canto, se envuelven también en las artes como el teatro y todas esas cosas, hermanos, que son buenas, no son malas en sí. Pero pocos se envuelven en ganar almas. Pocos se envuelven en predicar el evangelio. La verdad que muchos de los que están cantando y de los que están tocando y de los que están haciendo actividades, hermanos, de otro tipo, hermanos, muchos de ellos nunca ganan almas. No predican el evangelio. Y la mejor decisión que puede hacer un joven, hermanos, es decidirse a predicar el evangelio. El Señor Jesucristo dijo que deberíamos nosotros predicar el evangelio. Había que ir predicando la palabra, hermanos, a todo mundo. Y había que hacerlo con tanta urgencia, porque así lo amerita, hermanos. El tiempo se acaba, las personas se mueren, y si se mueren sin Cristo se van a condenar eternamente. Nuestros jóvenes deben de entender que Dios quiere usar su juventud. Pablo le dijo a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea un ejemplo de los fieles. Era necesario que él se mantuviera como un ejemplo, hermanos, predicando, sirviendo a Dios con el mensaje de la palabra de Dios, predicando a todo mundo, hermanos. Era necesario. Nuestros hijos, hermanos, deben de estar predicando la palabra de Dios. Esa es la decisión más importante en sus vidas, que deben de tomar después de haber entregado su vida a Cristo. Deben determinar servir al Señor predicando su palabra. Ahora bien, hermanos, cuando hablamos de predicar el evangelio, creo que nuestros jóvenes deben ser más sabios en sus decisiones. La Biblia dice en el libro de Proverbios, quiero que veas ese texto. Vamos a una vez más al Antiguo Testamento y otra vez al libro de Proverbios, el capítulo número 11, el versículo 30. Proverbios 11, versículo 30, un texto conocido de muchos de nosotros. Mire lo que dice aquí: el fruto del justo es árbol de vida, y el que prende almas, el que gana almas, es sabio, dice la santa palabra de Dios. Entonces es de suma importancia, hermanos, que nuestros hijos también aprendan a ganar almas. Usted joven, señorita, usted que es un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿qué tanto interés usted tiene de llevar el evangelio? La mejor decisión que usted puede hacer para mostrar que hay una decisión correcta y sabia en su vida es llevar y presentar el evangelio. Aprenda cómo ganar almas para que otras personas sean salvas. Dice el versículo que los que ganan almas son sabios. Es la mejor decisión que nosotros podemos hacer. Y por último, podemos decir, hermanos, también que nuestros hijos, ellos deben también de aprender a hacer buenas decisiones, a decidir, hermanos, a aprender a cruzar las pruebas que Dios permite en su vida. Que las pruebas no los ahoguen, que las pruebas no los detengan. Muchas veces he dicho yo esto que voy a repetir. El asunto no es no tener problemas en la vida. El asunto es saber qué hacer cuando los problemas lleguen a nuestra vida. Así que debemos de enseñar a nuestros hijos que ellos deben saber cruzar ese tipo de problemas. El versículo número 29 dice, estamos, hermanos, otra vez vamos a la carta del Hebreos capítulo número 11, donde iniciamos, y el versículo número 29, mire lo que dice ahí la santa palabra de Dios, hermanos. Hebreos 11, 29 dice: por fe pasaron el mar Bermejo, es decir, el mar Rojo, como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron sumergidos, fueron hundidos. ¿Qué dice el texto, hermanos? ¿Qué hizo Moisés?
Moisés aprendió a hacer buenas decisiones y él decidió: las pruebas llegaron a mi vida, tengo problemas, debo de cruzar los problemas, debo salir adelante con mis problemas. Y para eso dice que pasaron el mar rojo, hermanos. Determinó servir a nuestro Dios. Vamos a tener problemas en nuestra vida. Tiene que enseñar eso a sus hijos. Todos vamos a tener problemas, va a haber dificultades, vamos a tener cosas que nos van a atormentar, posiblemente van a ser cosas difíciles en nuestra vida. Pero debemos de saber, hermanos, que cuando estamos en Cristo podemos cruzar la montaña. Podemos, hermanos, salir de la tormenta, porque Dios está con nosotros, hermanos. Él lo ha prometido. Así que ayudemos a nuestros hijos que sepan hacer las decisiones, que no se atranquen, que no se detengan, que vayan adelante. La prueba es grande, las luchas son fuertes, pero pueden salir adelante si ellos confían en nuestro Dios. Qué interesante lo que dice la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Mire lo que dice ahí. Vamos a concluir, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, el versículo número 3. Quiero que vea ese texto, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice: tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. La vida no es fácil. Todo aquel joven que se enlista en las filas del ejército, cuando termine su periodo, su tiempo, él va a poder venir y contar y decir: no fue fácil, fue bien difícil, hubo mucho sacrificio, hubo mucho sufrimiento. Y hermanos y hermanas, en verdad, el servir a Dios no es fácil. El poder dedicar nuestras vidas al Señor no es fácil. Joven, dedicarse al Señor no es nada fácil, pero hay grande recompensa, hay grande galardón. Qué satisfacción, qué orgullo hay para aquellos que determinan entregar sus vidas a Dios desde su juventud. Cuántos pastores que están sirviendo a Dios hoy, ya en sus años avanzados, comenzaron desde temprana edad, jovencitos, hermanos, y han servido a Dios toda su vida. Decidieron, hermanos, que las pruebas y las luchas que llegaran a su vida, las iban a atravesar con el poder de Dios. Así que es recomendable, hermanos, que aprendamos a cruzar nuestras propias pruebas y dificultades. Mire lo que dice el versículo número 6. El labrador, para recibir los frutos, es necesario que trabaje primero. No puede haber recompensa, no puede haber frutos si primero no suda trabajando. Hay que mostrarle, hermanos, a nuestros hijos que ellos deben de ganarse las cosas. No se le pueden dar todas las cosas a los hijos. La verdad que los están echando a perder. Los padres que todo le dan a sus hijos los están echando a perder. Están creando vagos en su casa. Pero cuando los padres aprenden, hermanos, a mostrarle a sus hijos a que todo lo que ellos quieren se lo deben de ganar, les están ayudando para que cuando se les atraviese un problema, ellos puedan luchar para alcanzar aquello por lo que están trabajando. Qué importante es entonces, hermanos, la lucha que tenemos hoy nosotros. Esa lucha que tenemos, hermanos, continua. Todos los días estamos luchando, hermanos, para seguir adelante. Esa lucha la podemos nosotros lograr y podemos alcanzar nuestra victoria si seguimos confiando en nuestro Dios y nos mantenemos, hermanos, fieles al propósito para el cual Dios nos llamó. Fuimos llamados para servirle, fuimos llamados para seguirle, hermanos. La decisión de seguir a Cristo y la decisión de servirlo es la mejor decisión que pudiéramos haber hecho en nuestra vida. Recuerdo todavía, hermanos, aquella ocasión cuando llegué a la iglesia por primera vez. A los 17 años vine a la iglesia por primera vez. Había sido salvo, hermanos, un día antes, ahí en un callejón, cuando me hablaron de Cristo. Y al día siguiente por primera vez vine a la iglesia. Y recuerdo haber escuchado un canto que cantaron ahí. Un cantito que decía: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás.
y no vuelvo atrás. Y déjenme decir, hermanos, ese canto impactó mi vida, porque determiné no volver atrás. Muchos de los que estaban ahí y que fueron, hermanos, fueron salvos, que hicieron decisiones en aquel tiempo, algunos de ellos regresaron atrás. Pero cuando ese canto fue entonado y fue impactado mi corazón, hermanos, determiné en aquel tiempo, yo no vuelvo atrás. Yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás y no vuelvo atrás. Joven, señorita, determine seguir al Señor. Haga esa decisión en este día. Hermano, hermana, determínese a seguir al Señor. Haga la mejor decisión de su vida y deje que Dios se encargue del resto. Dios se encargará de abrir el camino. Dios se encargará, hermano, de proveer y suplir nuestras necesidades. Él se encargará de nosotros. Pero es necesario que determinemos hoy en este día seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la bendición de saber elegir trae grande recompensa. Hoy puedo decir gracias a Dios porque supe elegir. Decidí a Cristo. Y hoy en día veo mi familia en Cristo. Veo mi familia bendecida por Cristo. Veo al Señor en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras vidas. Veo al Señor en nuestra iglesia. Veo al Señor en nuestro ministerio. ¿Por qué, hermanos? Porque las decisiones correctas, cuando sabemos elegir lo correcto, Dios traerá la recompensa. Que en este día, hermanos, tomemos nosotros la determinación de seguir al Señor Jesús. Él, hermanos, va adelante como el capitán. Nosotros le seguimos como su ejército, porque somos su pueblo. Y su pueblo, hermanos, ha elegido el día de hoy seguir a nuestro Salvador. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para concluir esta mañana con una oración. Padre Dios, damos gracias por el privilegio de estar en tu casa en el día de hoy. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por la vida de este personaje de la Biblia, Moisés. Gracias, Señor, por ese hombre que sin duda alguna fue usado poderosamente, Señor, por ti. Y sé la razón por qué. Porque supo hacer buenas decisiones, decidió correctamente andar en tu camino, seguirte fielmente. Mi Dios, esperas de cada uno de nosotros que también podamos seguirte y servirte con todo nuestro corazón. Bendice a mis hermanos, gracias por los que toman el tiempo de estar el día de hoy, Señor. Te ruego, Padre, que bendiga sus vidas, sus almas. Y también, Señor, por aquellos que no pueden salir de casa, para que donde quiera que se encuentren, Señor, especialmente los enfermos, los hermanos y hermanas que están enfermos, delicados, que no pueden, Señor, levantarse de sus camas, pido por ellos, Señor, para que tú estés ahí con ellos. Les des fortaleza, les des, Señor, de tu fuerza y sobre todo que les llenes de tu gracia. Ahora, Señor, que cada uno al partir de este lugar vayamos en tu presencia. Cuida de cada uno de nosotros. Protégenos de cualquier percance y ayúdanos, Señor, a honrar tu nombre siguiéndote paso a paso en el camino correcto. Que de aquí en adelante sepamos hacer buenas decisiones. Gracias, Señor, por todo. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.